La relevancia de la digitalización no es solo una transición de formato, es una adaptación a cómo consume la nueva generación. La lectura en nuevos dispositivos móviles y tablets es cada vez más común. Los desafíos que se nos presentan en estos primeros 5 años son el mantener la calidad y la esencia de los textos originales y garantizar los derechos de autor en un espacio digital donde la piratería se ha vuelto un problema cada día mayor. ¿Cómo podemos combatir la piratería? Bueno, la misma digitalización nos permite utilizar armas como el blockchain, que nos ayuda a tener el registro de cada una de las operaciones. De esta manera se puede tener un mucho mayor control de los derechos digitales que mediante papeles y abogados en contratos físicos. Después de la digitalización viene un problema nuevo, las plataformas locales de distribución digital. Yo no sé si vosotros recordáis cuando empezó a hablarse de Amazon hace unos 20 años, que la mayor parte de los editores no querían estar con Amazon. Era el enemigo a vencer, era el no sé cuántos. Y en lugar de ser proactivos y buscar una forma de asociarse con Amazon, no, nos limitamos a estar a la defensiva. Y claro, ahora yo quiero ver qué editor se niega a venderle a Amazon cuando es un canal de distribución el más importante que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces ese es un problema que yo siento que hay en el sector editorial, que reaccionamos frente a las cosas en lugar de a ser proactivos y ver cómo utilizamos esas nuevas herramientas en nuestro beneficio. Desde luego lo más violento ahora está en el chat GPT, pero bueno, quizá lleguemos a eso. Entonces, lo importante de esto es que podamos organizar pequeñas distribuciones locales, pero de manera digital, de manera como se hizo mucho con la pandemia, en que nacieron muchas pequeñas librerías de barrio que fueron dando un servicio que suplió a las grandes cadenas. En Estados Unidos las grandes cadenas han sido totalmente rebasadas, tanto por las librerías de barrio como por las distribuciones de carácter digital. Lo siguiente es el fortalecimiento de autores locales. Aquí ni qué decir, en América Latina y en España ha habido grandes booms en diferentes momentos de autores. Bueno, busquemos más esos autores, los editores busquemos más autores locales que nos permitan conocer más de cerca nuestra propia vida, contemos las historias de nuestra propia vida. Desde luego no estoy negando para nada a la lectura de otros autores en otros idiomas traducidos o no al nuestro, pero sí busquemos cómo fortalecer la autoría local. Esto yo creo que puede ayudarnos a los editores más pequeños a tener un público que te vaya siguiendo, porque tú les estás contando las historias propias de su lugar de origen, ¿no? Después de esto, tenemos que pensar en los siguientes 5 años, tenemos que pensar en la sostenibilidad. La crisis climática es una realidad, lo estamos viviendo en Madrid, 30 grados en octubre, me parece rarísimo, y vi el clima ayer en San Sebastián, también 30 grados en esta época del año, es como totalmente fuera de proporción. Entonces es una realidad y todas las industrias debemos de contribuir para mitigar su impacto. Los desafíos que nos podemos encontrar en esto es el investigar y adoptar materiales sostenibles que, aunque puedan ser más costosos en un principio, requerirían porque requieren un cambio en las cadenas de suministro, a la larga beneficiarán a todo el sector. Siguiente. La inteligencia artificial. La relevancia de este asunto es que pueden crearse experiencias inmersivas que complementen y enriquezcan la lectura tradicional. Pero no nada más eso, sino no ver a la inteligencia artificial, que ayer fue muy descalificada,
desde el término inteligencia, y yo no me voy a meter en eso, pero lo que creo que debemos de aprender es a utilizarla, a tener esa herramienta como un aliado de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra empresa. Ayer se mencionaba que a través de la inteligencia artificial, que hay ahora un movimiento para detectar de dónde saca la inteligencia artificial su información y hacerle llegar hasta ese punto último para cobrar derechos de autor. A mí eso me parece un sueño guajiro, como le digan en Cuba, porque la verdad es que llegar a ese origen va a ser, bueno, un trabajo de Hércules. Tampoco me atrevo a decir que no, porque como la inteligencia artificial es capaz de hacer muchas cosas, es igual y es capaz de hacer eso también para ellos. Pero vaya, me parece que lo que tenemos que aprender es a utilizar el chat GPT y todas estas otras cosas que están apareciendo a favor de nosotros. Como herramienta de investigación es invaluable. Desde luego hay que ser muy cuidadosos, porque lo mismo te puede decir que Einstein fue el que tiró la primera bomba atómica que decirte que fue Kublai Khan. Entonces hay que ser cuidadosos, pero como arma de investigación es buenísima para recorrer todo el internet, darte cosas concretas, organizarlas, en fin, y tú como autor ya poderlas utilizar, o como editor. Bienvenidos Ana y Boris. Hemos tenido que cambiar el orden del día porque ya había aquí algunos amigos presentes. Entonces, bueno, además de esto, de la realidad inmersiva, lo que nos depara la inteligencia artificial en el mundo de la cultura, del entretenimiento y en consecuencia de la lectura del mundo editorial, en estos momentos es muy aventurado decir cualquier cosa, porque es como cuando, no sé si os acordáis, que hace 50 o 60 años, cuando llamaba uno por teléfono de México a España, le tenías que decir a la operadora, oiga, quiero una conferencia. Ah, sí, mire, la primera la tenemos disponible dentro de 2 días. Y llamaban los 2 días y entonces llamabas y te decían, no, fíjese que se cayó la línea y no vamos a tener... Más o menos es el mismo esquema de distancia de lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Bueno, y por último, a 15 años tenemos que estar muy conscientes bueno, esto era la realidad aumentada y virtual como parte del esquema de inteligencia artificial, los libros, y recuerdo uno que sacó Boris del Principito, que era una primera acercamiento a una especie de realidad virtual, aunque era todo en papel y todo, pero bueno, eso imagínate lo que puede ser ahora con estas gafas que acaba de sacar Apple, que cuestan una fortuna, no sé quién las va a comprar, pero Mark Zuckerberg acaba de sacar otras gafas que no son tan complicadas, tan amplias en posibilidades, en prestaciones como las de Apple, pero que cuestan la 10ª parte, cuestan $299 y también te permiten trabajar en realidad virtual y una serie de cosas. Bueno, la globalización consciente. Hay que ampliar el alcance de la literatura latinoamericana y enriquecer para que enriquezca el tapiz cultural global. Evitar estereotipos y representaciones reduccionistas de la cultura latinoamericana en el extranjero. Ahora que venía en el avión de México para Madrid, había varias películas y me puse a ver una que se llama La boda americana. Un bodrio, como pocas veces he visto en mi vida, en que los estereotipos de los mexicanos y los estereotipos de los españoles, era poco de decir, ¿tú la viste yo? No la veáis porque verdaderamente es de vergüenza ajena. Pero en fin, entonces hay que evitar ese estereotipo, ser realistas, crear historias que verdaderamente correspondan a la realidad y no irnos con que los mariachis o los gitanos nos representan a todo un continente o a toda una cultura, ¿no? Además, no es en plan de discriminación ni a los gitanos ni a los mariachis, pero vaya, hay que ponerlos en su contexto correctamente y no hacer uso de ellos para otras cosas, ¿no? Por último,
Los lectores quieren ser más activos en su consumo de contenido, no receptores pasivos. Ahora, como tenemos el telefonito que dice, y no sé qué pasó, y entonces vas a donde dice que pasó algo y te da. Pues eso mismo pasa con la lectura, quizá no tanto con las lecturas de ficción, aunque de repente, por ejemplo, cuando se leía Almudena Grandes y te hacía alguna cita de las cosas de la guerra civil, enseguida te ibas a ver qué era lo que había pasado en realidad en el contexto en que lo estaba contando Almudena, ¿no? Pero entonces, esa necesidad, esa petición que tienen los lectores hay que tenerla muy en cuenta cuando estamos desarrollando nuestras historias. Por último, es esta actividad, esta interactividad a la que me refiero. Y la resiliencia, bueno, pues es un mundo en constante cambio y tenemos que adaptarnos. Otra vez, reitero, no ser reactivos a las nuevas cosas, sino ser proactivos, buscar cómo aprovechar todos estos nuevos elementos que nos está dando la tecnología para nuestro beneficio, no ponernos a sufrir porque nos van a sacar del canal. En resumen, creo que el futuro de la industria editorial en Latinoamérica, como en todo el mundo, está llena de oportunidades y desafíos. Hay que estar dispuestos a adoptar un enfoque progresivo y a innovar y adaptarse, pues será crucial todo esto para triunfar en el siglo XXI. Y aquí nada más hice unas notas después a lápiz diciendo que, bueno, los derechos de autor, el blockchain y la autopublicación. La autopublicación es un fenómeno que está rompiendo esquemas. No sé cuántos os habéis metido, por ejemplo, al KDP, al Kindle Direct Publishing. Es impresionante lo que se puede hacer y como en casi todo lo que nos rodea ahora en la sociedad en que vivimos, el marketing es fundamental dentro de todo esto. Hay que hacer comunidades con tus intereses, ofrecerles lo que buscan, en fin. No es nada más escribir un buen libro. Hay autores que desde luego ya los compramos porque sabemos que escriben bien y nos interesan, pero ellos también tienen un marketing muy brutal, nada más que hecho de otra manera por las grandes empresas, con otro tipo de promociones, etcétera. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Espero haber sembrado suficientes dudas como para querer seguir siendo editor. Gracias, chao. Prendelo. Cedemos la palabra ahora para Ana María Cabanellas, que es la primera vicepresidenta del GIE y secretaria del mismo. Hola. Sí, se escucha. Bueno, buenos días. Disculpa por llegar tarde. Hubo 2 accidentes en la carretera, así que salí de Avenida de las Américas a las 9 y recién llego. La industria editorial históricamente funcionó a partir de pocos modelos de negocios. En general, el modelo de negocio era un modelo único, un editor, distribución a través de las librerías y algunos otros segmentos, y ahí se terminaba la cosa. El libro se producía integralmente por parte del editor, se distribuía a los lectores. El editor no tenía una idea concreta de cuál iba a ser la demanda de ese libro, con lo cual corría muchos riesgos. Generalmente las tiradas eran mucho más largas, siguen siéndolo, no estamos hablando del pasado, todo esto sigue existiendo hoy. Las tiradas eran mucho más largas de lo necesario. La necesidad de ubicar el libro de manera internacional era bastante dificultosa, no solamente porque no siempre los derechos podían ser comprados o se pueden comprar para ser vendidos en todos lados, sino que en países como la Argentina, hoy la exportación por la vía oficial es imposible porque en la Argentina hay 16 cotizaciones del dólar y la cotización oficial es menos del 50% de la cotización real o la que existe en el mercado negro del dólar.
Con lo cual, cuando uno vende, supongamos que vendimos por valor de $10.000 basados en el precio de lista del libro, que es un precio de lista que se tiene que atener a las circunstancias internacionales y a los precios internacionales, ese valor que uno recibe es exactamente, o es en realidad bastante menos que el 50%, porque sobre el precio que uno recibe, sobre el monto que uno recibe, antes de exportar, hay que pagarle al Estado una especie de, le llaman retención, una especie de impuesto a las exportaciones. Entonces, para poder exportar, primero pagamos, luego no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, ni por qué vamos a recibir la plata. Bueno, todos estos esquemas de superproducción, problemas con la logística, problemas con la impresión, cantidad de novedades que luego quedan en el depósito. Se calcula que la venta de una tirada es un promedio del 30% de la tirada se vende más o menos rápidamente y el resto no se sabe cuándo lo vamos a vender, si lo vendemos. Todos estos problemas que hemos sufrido y seguimos sufriendo, cuando surge la posibilidad de las ventas digitales, muchos de ellos se van amainando o pasan a ser menores. Entre las nuevas posibilidades que encontramos en la región están las librerías virtuales. Son tiendas de comercio electrónico y no están demasiado desarrolladas en la región. Amazon solamente está en México y en Brasil. Pero tenemos un sitio, Mercado Libre, que nace en la Argentina, que sí se encuentra en toda la región y que ayuda bastante a la venta de libros. Aunque también tenemos que compatibilizar o trabajar mucho con ellos por el tema de la piratería. A través de Mercado Libre se cuelan muchísimos libros piratas y tanto las cámaras del libro como las entidades de gestión hemos hecho acuerdos con Mercado Libre para poder denunciar los libros piratas y que Mercado Libre los baje. A veces nos surge el problema de que Mercado Libre baja el libro en la Argentina, pero alguien lo sube en Mercado Libre de Chile, en Chile no hay convenio, no nos lo bajan. Dentro de este sistema de librerías virtuales hay dos librerías virtuales que surgieron en Latinoamérica. Una es Librenta, que nace en la Argentina pero que ya está en Chile y que se está por establecer, si no se estableció ya, en México. Esta comienza como venta de libros escolares usados, luego empiezan a tomar encargos de libros nuevos a los padres que necesitan libros para el colegio. Luego añaden útiles. Ellos no comercializan directamente ni tienen un sitio web personal, privado de ellos, sino que tienen una venta en Mercado Libre. Tienen un espacio en Mercado Libre y venden a través de Mercado Libre. Y las ventas mensuales en la Argentina son de unos 20.000 ejemplares por mes. Pasaron de vender libros escolares a vender todo tipo de libros y hasta los grandes sellos editoriales como Planeta y Random House utilizan este canal. Otro canal es Busca Libre, que surgió en Chile, está en gran parte de la región. Ellos tienen una web propia, tienen 5 millones de libros en su web, cosa que ninguna librería podría tener en sus estanterías. Y el negocio de ellos o el secreto de ellos es hacer grandes ofertas. Pero ¿qué pasa? En países como la Argentina, donde rige el precio fijo, no pueden hacer grandes ofertas. Pero no hacen grandes ofertas de libros argentinos y sí las hacen de libros importados. Después tenemos otro sistema, otra innovación que no lo es tal, pero que es una innovación, que son los clubes del libro. Los clubes del libro ya existían desde que yo era pequeña, muchos de nosotros nos hemos asociado a un club del libro, vendían solamente libros en soporte papel. Hoy también venden libros en soporte papel y también en soporte digital, estos clubes del libro. Estos clubes del libro tienen una gran ventaja para el editor porque
tienen muchos suscriptores y pueden llegar a hacer, por ejemplo, elegir un título y vender en un mes 2.000 o 3.000 ejemplares de ese mismo título. Algo que en nuestra región para los editores es bastante difícil, una venta inicial de 2.000 o 3.000 ejemplares. Voy a mencionar algunos: Buku, Escape a Plutón, Pez Banana, Lecturita, Pantuflas y Deli Books en la Argentina, TAC Libros, Lecturiña, Club Dentro de la Historia, Club Quindim, Mina Pequeña Feminista, Ataba, Vox Kids Club y Club de Literatura Clásica en Brasil, Pasaporte Literario y Bibliobox en Chile, Highbox en Colombia y Books Club en México. Encontramos muchos en toda Latinoamérica, como ustedes ven. Después tenemos los libros personalizados. Cuando yo era chica, había editores que vendían libros personalizados, pero libros personalizados significaba que había una página con una dedicatoria para una persona que la hacía la editorial en una letra a lo mejor gótica o lo que fuera. Hoy el libro personalizado ha cambiado muchísimo gracias a los nuevos software, gracias a los métodos de impresión bajo demanda y al mercado electrónico. Los proyectos son bastante diferentes. Por ejemplo, Mi Cuento en la Argentina tiene un catálogo de 50 títulos. Hace versiones especiales para disléxicos y minusválidos, y el personaje del cuento puede ser alguno de nuestros hijos, si es un libro para niños. También hacen libros para adultos. Por ejemplo, ellos tienen un acuerdo para vender El Principito personalizado. Entonces esto les da los títulos que tienen les dan mucha amplitud de negocio. Está Plickme también en Argentina, que tiene contenido propio y que hace libros en inglés y portugués. En ese caso, por ejemplo, el personaje, el hada, puede llevar el nombre de la persona a la que le regalamos el libro, o no sé, el Batman puede llevar la imagen, la facial y el nombre de la persona a la que le regalamos el libro o lo que sea. En Uruguay tenemos Book.uy. Esto es una aplicación que permite armar el cuento. Es como un juego, la persona y el niño pueden entrar, armar una historia, buscar ilustraciones dentro de los materiales que provee este sitio y después se puede imprimir. Después otro que se destaca es el Club Dentro de la Historia de Brasil, que es también un libro personalizado con un personaje que se mete dentro de la historia. También tenemos las bibliotecas digitales. Bueno, las bibliotecas digitales ha costado bastante que sean aceptadas por los editores. Voy a referirme principalmente al caso de la Argentina. En la Argentina tenemos una empresa, Vidatec, que tiene un sitio Buscalibro que vende libros digitales, como cualquier Amazon que venda libros solamente digitales. Vidatec consigue contratos de parte de los editores para que digitalicemos nuestros libros y los vendamos a través de Buscalibro. Pero lo que no consigue es que formemos parte de la biblioteca digital. Entonces, el último año hicieron un nuevo contrato, que todos tenemos obligación de adherir si queremos seguir trabajando con ellos, en el que la biblioteca digital forma parte del contrato sí o sí. Ha dejado de ser una opción. Si no eres parte de la biblioteca digital, tampoco puedes vender los libros en el sitio de Vidatec. Bueno, en cuanto a bibliotecas digitales, tenemos Make en Colombia, Árbore en Brasil, Esquilo en Brasil, Vic en México, CP67 en Argentina, Alpha Cloud en Colombia, y después el grupo Vidatec, el iLibro, Bibliotecnia, uBook, Elefante Letrado y Bookplay. Quería explicar CP67. CP67 es una biblioteca especializada en libros de arquitectura.
Ellos comenzaron teniendo librería y editorial de libros de arquitectura, importaban muchísimos libros y se dirigían principalmente a los arquitectos y a los estudiantes de arquitectura. Posteriormente comenzaron a hacer los libros en print on demand exclusivamente, no ya a imprimir tiradas X, sino exclusivamente en print on demand, y ahora han armado esta biblioteca digital que está dirigida a arquitectos. Ahora, que está dirigida a arquitectos y alumnos y que se especializa en libros de arquitectura. Y después tenemos las plataformas y empresas B2B. En este sentido podemos destacar Publicala, Bibliomanager, Librántida y Libris. Ellos, uno por ejemplo les entrega el libro, ese libro ellos lo van a poner dentro de su catálogo, van a hacer una impresión en print on demand y lo pueden entregar ya sea si uno contrató solamente para la Argentina, en cualquier librería o en cualquier lugar de la Argentina, o si uno contrató de manera internacional en cualquier país. Pero lógicamente no hay trámites de exportación, de entrega de libros, no hay logística, no hay nada. Lógicamente, como es algo oficial, la cobranza es muy pequeñita en el caso de las exportaciones, porque se va a cobrar a dólar oficial y un porcentaje del precio de la venta. Si esto cambiara, si la cotización del dólar fuera una cotización normal, esto sería ideal para poder abastecer a las librerías de cualquier país en idioma español sin ninguna dificultad. Bueno, yo creo que para innovar en Latinoamérica tenemos que ver la realidad y las dificultades de la región. No todos los países son iguales, no todos los países tienen las mismas facilidades. Las distancias geográficas son muy grandes, las deficiencias en los sistemas de transporte son muy grandes y la distribución de contenidos digitales y de impresión bajo demanda, por eso son una gran oportunidad. Los proyectos en general se internacionalizan, todos tratan de salir de su país y extenderse a nivel internacional. A pesar de eso, yo creo que nuestra industria es una industria basada en la incertidumbre, procesos de financiación muy extenso desde el momento en que nosotros invertimos comprando un derecho o imprimiendo un libro hasta que nosotros tenemos un recupero de esa inversión. Realmente pasa muchísimo tiempo. Por eso siempre digo y siempre recuerdo a las personas que nos están escuchando que ser editor es ser un empresario de riesgo y que si los editores supiéramos qué libros van a ser bestsellers, solamente publicaríamos bestsellers. Claro que la profesión a veces nos da muchas sorpresas y un libro que considerábamos que no iba a ser un bestseller, de la noche a la mañana, por circunstancias ajenas a nuestra voluntad y a la del autor, se pueden convertir en bestsellers, como me acaba de pasar a mí, con un libro del autor Emilio Ocampo, Dolarización, que fue esa teoría de Emilio Ocampo, fue adaptada por el candidato a presidente Milei y convirtió ese libro en un bestseller de la noche a la mañana, un libro que yo había publicado, sí, con gusto, pero que no iba a pasar de 1.500 ejemplares bajo ningún concepto, 500 que iba a regalar el autor y 1.000 que iba a vender yo. Así que bueno, la vida nos da sorpresas. Bueno, nada, creo que necesitamos los editores convencernos de que tenemos que dar un salto, de que tenemos que dar un cambio, que no podemos seguir aferrados solamente al libro papel y a la librería, aunque consideremos que eso es muy seguro y tenemos que arriesgarnos e innovar, que algo vamos a sacar de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le pedimos ahora a Boris Gurbanov que nos dirija la palabra. Él es el segundo vicepresidente del Grupo Iberoamericano de Editores. Adelante, Boris. Hola.
Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en un espacio tan restringido como es Liber, donde todos venimos por 3 días a tratar de salvarnos la vida haciendo negocios y ustedes tienen la deferencia de escucharnos a nosotros. Para los que estamos de este lado es todo un privilegio, créanme. No tenemos la menor idea de cómo nos escuchan porque no hay nada de retorno acá, así que si sale muy fuerte, muy alto, muy claro, muy oscuro, me lo dicen. Venimos a hablar de inteligencia artificial y yo les confieso que soy dueño de la inteligencia más prehistórica que se pueda pedir. Preparé láminas y no tengo cómo pasarlas. O sea que esto habla de que soy una persona que hace 51 años que adora el libro impreso y que se formó en el libro tradicional. Así que para mi generación, que no es la de ellos, que son más viejitos, para mi generación volcarnos a esto es todo un sacrificio. Entro en el tema. Recién hablaba Nacho de la importancia de la realidad aumentada en el libro. Nosotros los que estamos insertos en el medio del libro apuntamos, o en general tendemos a apuntar al mercado infantil, juvenil, pero ya no por un tema comercial, sino por un tema de formación de los chicos, de formación bajo la forma de libro, porque hoy los tenemos que quitar un poco de las pantallas, de los celulares, de los tablets. Como no podemos lograr esto, aplicamos aquello de si no te puedo vencer, me uno a vos. Voy a utilizar ese tiempo que vos tenés en la pantalla, pero te lo voy a disfrazar de libro. Nuestra primera experiencia respecto a esto fue nada menos que con el amigo Sane Superi, que si algo hubiera imaginado en su frondosa imaginación, valga la redundancia, no era precisamente que iba a estar dibujado dentro de las pantallas y tomando vida su personaje mítico, el Principito. Logramos hacerlo, aplicando, no sé si solamente inteligencia artificial, pero mucha neurona, mucha cabeza, no quien les habla que simplemente lo vende, pero sí quienes lo programaron. Se trata de un producto que tiene una aplicación complementaria que va en todo tipo de celulares o en todo tipo de tablets y que logra que el personaje tome vida, bajo forma de saludo, de hablar, de llevarlo, de traerlo, de hacerlo interactuar, de meternos en esos viajes mágicos, de estar dentro de la serpiente. Y todo esto, más allá de las bondades del Principito, que tiene más o menos unas 450.000 ediciones, para los chicos es magia. Entonces, bajo esa forma y con la complicidad de esta aplicación, nosotros metemos al chiquirín, decimos en Uruguay, al botija en Argentina, o al pibe, o al niño en el país, en el resto del mundo, dentro de un mundo o de un submundo que lo capta. Nosotros logramos que el chiquirín lea, porque la única forma de aplicar bien el juego es que siga leyendo, de lo contrario los candados que le aparecen no los puede vencer. Y él se sumerge en ese mundo del Principito, del cual en un país como Uruguay, les recuerdo, somos 3 millones de habitantes hace 65 años y no mejoramos. No vamos a indagar las causas, pero seguramente todas las conocemos. Somos 3 millones. En estos 3 millones llevamos vendidos 22.000 ejemplares del Principito. Reitero, hay 450.000 ediciones del Principito, o sea, no tenemos nada nuevo. El mérito no está en nosotros o en la comercialización, sino en las bondades de quien inventó este sistema de la realidad aumentada. Este primer ejemplo nos abrió las puertas para tratar de seguir innovando. E innovamos bajo forma de realidad aumentada más tercera dimensión, para lo cual se nos ocurrió o se le ocurrió a alguien la idea de una caja en la que vienen gafas que dentro de ellas va este aparato, con una aplicación bajada. Esa aplicación bajada y esas gafas colocadas con esto dentro permiten el desarrollo del libro a nivel ya no solo de realidad aumentada, sino de tercera dimensión. El primer título que hicimos con esto fue Alicia en el País de las Maravillas. Y reitero, ni un matemático lógico como Lewis Carroll pudo haber supuesto el éxito que hubiera implicado todo esto. Confieso, cuando los amigos de la editorial Parramón me lo presentaron por primera vez en el 2016 en un hotel, no lograba yo entender y no lograban ellos sacarme de la habitación. Yo tenía que dejarle turno a otros y no me iba a ir, porque yo no podía dejar de jugar con Alicia, con el conejo, con los bailarines que una vez transformados dentro del libro mediante unos stickers, bailan hip hop. O sea, yo hubiera puesto a los Beatles, pero ellos pusieron hip hop. Y los chiquilines entontados miraban bailar a esos personajes. Página tras página, el libro les ofrecía todo el desafío, siempre con el candadito. Si el chico no lee, no encuentra la clave que le permite seguir abriendo los mundos para llevarlo y para insertarlo en ese mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, como nos quedamos tan contentos con Alicia en el País de las Maravillas, recurrimos al tercer y último libro de esta serie,
un clásico de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Como salió posterior a Alicia, fue un poquito más perfeccionado. Y si bien tiene los mismos elementos, la calidad es brillante. Entonces, ahí logramos que una caja enorme, asemejada a un juguete, pudiera entrar, además del mercado de librerías, en el mercado insondable de las jugueterías. Y esto pueda ser vendido como libro y como juguete. Por lo tanto, logramos insertarnos en dos mercados que le abren puertas, no ya al comercio del libro, porque el comercio del libro, reitero, mi país es bastante restringido por una cuestión demográfica, ya lo expliqué, pero sí en el espectro generalizado de poder venderlo en Uruguay y en algunos países de América Latina donde obtuvimos los derechos de esto. El mérito no es nuestro, pero sí está en la incentivación de la imaginación de los niños, ya no con la lectura. Hoy por hoy nos costaría a todos los que estamos acá, que somos padres, tíos, sobrinos o abuelos, captar la atención de los niños 2-3 horas mediante la lectura. Ya se acabó aquello de leerme un cuento antes de dormir o lo que fuera. Entonces tenemos que inventar este tipo de cosas y darnos la maña suficiente como para no perder mercado y no perder el sentido de nuestro negocio. Ayer nuestro querido amigo Daniel Fernández en la inauguración hablaba justamente de la inteligencia artificial con mucha inteligencia y con poco de artificio, y se refería muy bien a este fenómeno. Si nosotros, insertos en el mundo del libro, no logramos hacernos dueños, apropiarnos en cierto modo de esta inteligencia artificial para bien del negocio, nos vamos a quedar realmente relegados y vamos a ver pasar, como decimos en Uruguay, vamos a estar velando al muerto dentro de la carroza, porque realmente la cosa apunta a otro lado. Les pongo un ejemplo. Tengo un amigo editor en Argentina, El País de la Señora, que se paró frente a un programa y dijo: Historia de dos ciudades, Charles Dickens ilustrado. 20 minutos después tenía un tomo de 250 páginas con ilustraciones inéditas y una edición brillante de Historia de dos ciudades. Nadie, ningún heredero de Charles Dickens nos va a venir a pedir derechos de autor, son de dominio público. Pero los libros que no son de dominio público y que tal vez alguien parado frente a una máquina, sí pueden ser expropiados. Entonces, redoblemos la lucha por la defensa del derecho de autor, no nos queda nada más por hacer. La presidenta de la Unión Internacional de Editores está hoy en Uruguay, en mi país, por la diferencia horaria, no todavía, pero va a estar de tarde, defendiendo los derechos de autor y hablándole a los uruguayos justamente de la defensa del derecho de autor. Porque para quienes no están en el negocio es muy fácil. Antes era el fotocopiado, después fue la piratería y bueno, y ahora es este adversario que tenemos de la inteligencia artificial. La introducción de haber hablado del Principito, de Alicia en el País de las Maravillas, de estos libros de animalitos que si ustedes pasan por los stands, hay 3-4 stands que los tienen, que son desmontables, que también tienen aplicación para celular, que los animales toman vida, tienen nombre, interactúan con los niños. Todo esto nos va a continuar, nos va a permitir continuar en la senda de este negocio, pero además tratando de ponerle una impronta personal y de buscarle la variable para tratar de seguir siendo un producto apetecible para los chicos. Tenemos rivales de todo tipo, vivimos en la cultura de la imagen, todos los que estamos aquí lo sabemos, nos captan las pantallas, el televisor, el Netflix, el Prime y demás. Y hago un paréntesis, Nacho vio una película muy mala en el avión y yo les digo que vi una muy buena, que no se la pierdan, que se llama Bajo Terapia, es una película española realmente sensacional, ténganla en cuenta, cierro paréntesis. Les aconsejo buscar y tratar, para quienes tengan librería, para quienes sean editores, las posibilidades de ahondar en este proceso que no es complicado para quienes manejan todo esto. En eso nuestros queridos primos los chinos son geniales para imprimir, imprimen pronto y bien, no parecen rioplatenses, o sea, no son rioplatenses, hacen todo rápido y bien, son orientales como nosotros los uruguayos, pero no tenemos nada que ver en idiosincrasia con ellos, y le dan al mercado una inyección necesaria. Yo sé que esta exposición carece de basamento científico, yo no vine, no crucé 12 horas de vuelo con los amigos de Iberia para dar bases científicas de lo que no conozco, porque yo sé lo que vendo, pero no conozco el cómo hacer lo que vendo, simplemente me limito a venderlo. Entonces sería muy poco lo que les puedo aportar desde lo científico, pero desde lo práctico les digo que la emoción que sentimos quienes somos distribuidores que no vendemos bestsellers, que no accedemos fácil a los canales de venta de las librerías, que no logramos tener siempre nuestros productos exhibidos, en realidad no los logramos nunca, pero que de vez en cuando se acuerdan de que el Principito tiene una versión diferente que puede ser apetecible
y pasás por una librería de un centro comercial, de un shopping, de un barrio, y ves tu libro editado al lado de los grandes bestsellers, al lado del último, de fulano, de fulano y de fulano, la satisfacción íntima que se siente trasciende mucho más que la cuenta bancaria, créanme. Se da cuenta uno que pasó el tiempo y que a pesar de pasar el tiempo todavía tenemos esa beta de invención de poder seguir en la senda y de poder estar tratando de mantenernos en el negocio, pero además de aportarle algo al negocio, porque lo fácil sería, mandame 10, vendí 5, te pago 4 y te digo que perdí 3. Esto es lo que nos hicimos toda la vida todos. Hoy vivimos en el mundo de las consignaciones, el mundo de la carencia de ventas, en el mundo del estar entregados a un sistema que alguien impuso, por lo menos en las latitudes sur de América Latina, como verdad absoluta, y entonces todos tenemos que ceñirnos a esos, a importar, a pagar fletes, a pagar despachos, a tener libros en la bodega y a consignarlos, porque nadie maneja la palabra comprar. Entonces, dentro de esos parámetros, si buscamos inventar y buscamos tratar de tener la base como para poder hacerlo, quienes estamos en un escalón, que no somos una transnacional, que no tenemos libros que sean de gran poder adquisitivo o de gran poder de captación de la gente a nivel de bestseller, y bueno, los tenemos que ingeniar. Y en esa fórmula de ingeniarse aparece este tipo de producto y aparece esta temática en una feria tradicional como Liber, que nos permite a nosotros que venimos desde allá tener un contacto de ida y vuelta con el primer mundo editorial, contacto similar al que tendremos en Guadalajara ahora a finales de noviembre. Lo mío queda por acá, no quiero robarles más tiempo, todos tienen agendas, todos miramos celulares y todos vamos a salir corriendo para volver a hablar de lo mismo una vez al año con la misma gente. Pero vivimos de esto y esto tiene que ser así. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Parece que ya tenemos que abandonar la sala. Como veis, hay opiniones muy distintas. Lamentablemente, Boris no escuchó todo lo que yo dije a favor de la inteligencia artificial. Pero una cosa que creo que sí quisiera repetirles a Boris y a Ana es que los editores estamos reaccionando siempre y lo que tenemos es que ser proactivos. Hay que aprovechar a la inteligencia artificial, no defendernos de ella como nos defendíamos de Amazon y ahora todos le vendemos a Amazon. Y prometí dar un nombre de una persona que vale la pena, sale más o menos cada 15 días en internet hablando sobre la industria editorial a nivel mundial y el futuro. Will se pone L, W-I-L-L, Schatzkin, S-C-H-T-Z-K-I-N. De verdad vale la pena, es una... tenemos a Daniel Benchimol en español, pero bueno, tiene el sesgo de Latinoamérica. Schatzkin tiene una visión mundial extraordinaria y es de los que a mí me hizo ver, por ejemplo, que era imposible que si hace 40 años había 500,000 novedades al año y ahora hay 5 millones, no se puede vivir en la misma industria, hay que cambiarlo. Muchas gracias a todos y esperamos vernos por aquí. Buenas tardes. Gracias.